Buenas tardes, saludos, espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la cátedra de Derecho Penal Superior, en el cual estaremos conversando un poco en relación a lo que es el debido proceso y a la licitud de la prueba durante el proceso penal ordinario venezolano, así como los procedimientos especiales. Así que sean todos bienvenidos a la cátedra del día de hoy de la Universidad José María Vargas. Vamos a esperar que los jóvenes se conecten, ya les envié el link correspondiente y en espera de su confirmación. La clase comienza a las 6 y tenemos oportunidad para dar la clase hasta las 8 y algo, 8 y cuarto, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a estar pendientes para la clase, explicar un poco en relación al tema que nos corresponde en el día de hoy. Es importante, muchachos, este tema, ya que de aquí se desprenden muchas aristas, muchas consecuencias y tener en cuenta siempre para todo procedimiento lo que es el debido proceso, que en un momento eh, no, de alguna forma no los violen, ¿no? Como dicen por ahí, ese debido proceso. Y lo que queremos demostrar acá o tratar de dar esta clase en relación para que entiendan este punto que es tan importante a nivel de esta materia de Derecho Penal Superior de la Universidad José María Vargas. Y entonces vamos a hacer un análisis en relación al artículo 49 constitucional durante el transcurso de la clase sobre lo que es el derecho a la defensa y la asistencia jurídica, lo que es la presunción de la inocencia, el derecho a ser oído, lo que es la parte que deben ser juzgados por sus jueces naturales, etcétera, ¿no? Y el debido proceso, según el artículo primero, sobre el juicio previo y el respeto a la dignidad humana como límites al poder punitivo del Estado. De esta forma damos entonces inicio de alguna manera a lo que es también en esta cátedra a la licitud de la prueba. Recuerden que cada prueba tiene que ser lícita, ¿no? Porque si se obtienen de forma ilícita no son desechadas durante el juicio. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Aquí vamos a ver la definición de licitud, cuál es la base legal. En este sentido sería el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico Procesal Penal, ¿no? Del cual nos estamos refiriendo y que de alguna forma está relacionado a ese debido proceso, porque recuerden que están íntimamente ligados al artículo 49 constitucional. Y lo que es la parte exclusión de la parte probatoria en cuanto al artículo numeral 1, ¿no? Del artículo 49, numeral primero o numeral 1. Este consentimiento de la actividad probatoria la vamos a explicar paso a paso en relación al consentimiento libre y en cuanto al consentimiento expreso. También vamos a ver los límites del consentimiento acá en esta clase y las pruebas anticipadas. Vamos a ver un poco de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso o el árbol envenenado. Y concluimos un poco en relación a los efectos contaminantes, las excepciones doctrinales y la síntesis final de lo que nosotros llamamos el fruto del árbol ponzoñoso o envenenado. De esta forma, mis estimados muchachos, vamos entonces a dar unos minutos más para ir explicando este tema que es tan interesante y del cual nosotros debemos finiquitar este tema en el día de hoy. Recuerden que nosotros cuando hablamos de prueba, recuerden que esto tiene mucho sentido en relación a la palabra cotidiana y en casi toda la ciencia se aplica este concepto como una connotación más o menos similar. Es decir, que inicialmente se construyó como forma de argumentar acerca de una idea o una propuesta explicativa. Por ejemplo, un teorema más tarde en cuanto a la aparición del método inductivo
se aplicó a hechos sobre los que modificó el significado del término de prueba. Probar se vinculó entonces a la demostración de un hecho o algún fenómeno o a sus relaciones o a sus causas, así como a sus efectos, o bien a la manipulación de esta misma palabra, ¿no? De manera que todos los operadores de diversas disciplinas científicas tienen que probar sus tesis o hipótesis. Probar en este sentido es convencerse entonces que probar sus tesis o hipótesis en relación a la existencia, de convencer sobre la existencia de la verdad de algo. Probar entonces produce un estado de certidumbre en mente de una o varias personas de la existencia o inexistencia de un hecho o de una falsedad. Un momentico por acá. Seguimos entonces en la explicación. Ya que puede decirse también que probar es evidenciar algo, o sea, lograr que nuestra mente lo perciba con la misma claridad, con los ojos que ven las cosas materiales. Dice el doctor Carneluti que el concepto de prueba se encuentra fuera del derecho y es un instrumento indispensable para cualquiera que haga y que no haya derecho, sino de alguna forma una historia. Entonces vemos, muchachos, que Carneluti nos habla sobre lo que es la idea del concepto de prueba en la teoría del conocimiento, que está en la línea que nos habla de un sujeto de conocimiento y de representación como punto de origen a partir de lo que es posible el conocimiento y que de alguna forma la verdad aparece. Pero en las ciencias llamadas y actividades reconstructivas como la historia de la arqueología, la paleontología, lo que es el periodismo, donde la noción de las pruebas adquiere un sentido especial y preciso porque se trata de reconstruir hechos pasados para mirar a la continuidad del presente, es decir, saber del pasado para llegar al presente y avanzar hacia el futuro. Sin embargo, no obstante, un inicio de conceptos de indagación y prueba asumieron connotaciones distintas. En ciertos periodos históricos son conceptos que han aparecido enfrentados o de alguna forma sinónimas, ¿no? El profesor Davis Echandía, ya lo hemos mencionado creo que en algunas clases, este profesor es un jurista que reconstruye lo que es el pasado para conocer quién tiene la razón en el presente y también para regular con más acierto las conductas futuras de los asociados en nuevas leyes. Y el historiador, el arqueólogo, el lingüista, entre otros. Lo hacen no solo para informar y valorar los hechos pasados, sino para comprender mejor las actuales, calcular los futuros, la diferencia de esta, en realidad en las consecuencias del resultado obtenido, las del juez o la del legislador, son imperativas, vinculantes en sus distintas condiciones concretas o de forma abstracta. Esto lo manifiesta el autor el profesor Davis Echandía. Ok, muchachos, seguimos entonces en relación a estas terminologías, que de verdad que hay muchas definiciones en relación a este término de prueba, tal cual como lo afirma también Carneluti, como indicamos anteriormente, y afirman que los juicios se niegan o se afirman y que la existencia de un hecho, al evidenciar su verdad o falsedad, necesariamente se demuestra la existencia o inexistencia de aquel. Es decir, que aquí para nosotros demostrar algo y sobre todo en los juicios debemos probar. Recuerda que el que mejor prueba es el que tiene como la mayor ventaja, ¿no? De salir airoso, salir ganador de un proceso penal. Y también, por supuesto, un proceso civil, donde le piden algún tipo o que evacúen algún tipo de prueba para ser demostrada en público.
y en el estrado, en el juicio. De esta forma, como sustantivo de probar es el procedimiento dirigido a lo que es la verificación. La primera dificultad con que tropezamos al abordar el estudio de la prueba en derecho nace de la diversidad de nociones del vocablo prueba. Y se usa en el sentido de medio de prueba, o sea, para designar a los distintos elementos de juicio producidos por las partes o diligencia por el juez a fin de establecer la existencia de ciertos hechos en el proceso, bien sea como testigo, bien sea a través de las experticias, a través de los mismos elementos que de alguna forma constituyen una prueba. Y en segundo lugar, se asume como prueba la acción. La acción, esa acción que es importante que se tiene para probar. Por ejemplo, el actor incumbe en la prueba de los hechos por los que están afirmados. El actor probac actiomen, finalmente, también se entiende por la prueba del fenómeno psicológico producido en la mente o el espíritu del juez. O sea, la convicción o certeza acerca de lo que es la existencia de los hechos alegados, y se dice que el que probó sus alegatos o afirmaciones. Se puede entonces ver que el derecho, la prueba es un instrumento de su realización. Desde el momento de su nacimiento, el hombre tiene que registrarse su partida o acta de nacimiento y demuestra su ciudadanía. Esa es la prueba fundamental, que sería entonces el acta de nacimiento para demostrar su existencia, su nacimiento, pues. Si adquirimos entonces un inmueble, existe entonces también un documento que demuestra el negocio jurídico realizado. Si compramos un inmueble, existe entonces de alguna forma algún tipo de factura, algún tipo de contrato, ¿no? Y el derecho se refiere a una titularidad, a un ejercicio o a una pretensión que de alguna forma exige, aun cuando no exista un litigio, cuando no haya una verificación de un valor, etcétera. Y cuando, por supuesto, se presenta alguien a una controversia y que es necesario probar. Pero ya no es exclusivo de alguien, sino que en la prueba de controversia y las partes entran para verificar sus hechos y de alguna forma convencer al juez de su juicio, que son en este sentido las pretensiones de las cuales se tienen que resolver, ¿no? Las pretensiones del actor y de la parte actora. Estas situaciones explican que el sistema probatorio se revela como pertinente a lo que es el derecho sustantivo y al derecho procesal, por lo que en los códigos civil, de comercio, penal y leyes especiales, tránsito, tributario, trabajo, contengan normas relativas a lo que son las pruebas. Al respecto del profesor Carneluti, afirma que tales normas, independientemente en donde estén ubicados, tienen carácter procesal, en cuanto determinan el valor o eficacia en el proceso. Así tenemos en el Código Civil todo lo relativo a las pruebas que están contenidas entre estos artículos referentes a las pruebas. Por otra parte, tenemos lo que es la naturaleza de las pruebas en nuestra legislación, que es constitucional y se consagra en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa y relación con las pruebas del artículo 49 constitucional, que establece en el ordinal primero, el cual indica que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga y acceder a las pruebas, además que estatuye que son nulas las pruebas obtenidas mediante la violación de lo que es el debido proceso. Así que el debido proceso, muchachos, vamos a tenerlo en cuenta siempre para que de alguna forma no nos vayan a violentar ese derecho, ¿no? Y que el proceso tiene la finalidad de servir de instrumento para lo que es la concreación y efectividad de las normas sustanciales. Es un instrumento para lograr la realización de lo que es la justicia.
Al elevarse el derecho a probar a rango constitucional, las normas procesales probatorias adquieren relevancia especial, que pues se dicen que los romanos, igual que no probar, es carecer del derecho. Es decir, idem est non ex. A eso nos estamos refiriendo en relación a lo que dicen los romanos, por ser reglas de interés general e intereses a la sociedad y su preservación en función del logro de lo que es la justicia. Los elementos de la prueba procesal. Esto es un tema que vamos a ver entonces, muchachos, y que ampliamente ha sido debatido con mucha rigurosidad. Vemos aquí la diferencia como elemento, en este sentido, la actividad probatoria como elemento, y partiremos por expresar que esta es una noción que es fundamentalmente procesal, puesto que esta actividad se realiza bajo unas reglas determinadas en un proceso judicial o con relación a él. Debe entenderse como tal la actividad desplegada por las partes o por el juez para aportar u obtener el conocimiento de los hechos del proceso o a través de los medios, a través de la fuente y lo que son las pruebas, y que haya una convicción de lo que es el juzgador sobre la realidad de lo que se pretende demostrar. Asimismo, la actividad probatoria se da a través de la promoción, la evacuación, la contradicción, la oposición y la impugnación. Por otra parte, los medios de prueba, que son los caminos o instrumentos que se utilizan para conducir al proceso la reconstrucción de los hechos acontecidos en lo que es la pequeña historia que es pertinente al proceso que se ventila. Son aquellos que transportan de alguna forma los hechos al proceso, y es un concepto esencialmente jurídico. Los medios son los instrumentos procesales que se subsisten de proporcionar a un dato demostrativo en cuanto a la existencia de uno o más hechos que nos sirven para reconstruir los acontecimientos y mediante los cuales se manifiestan las fuentes de prueba sobre el conocimiento o registro de los hechos, y que son medios como lo hemos visto en los juicios, como la experticia, la parte documental, la documentología, la parte testimonial, es decir, los testigos, las víctimas, los funcionarios que de alguna forma dan su testimonial, los funcionarios públicos que realizaron alguna experticia para demostrar de alguna forma esos medios de prueba. Esos son medios a través de los cuales se realiza este tipo de probación. Las fuentes de las pruebas. Dice de alguna forma el autor Montero Aroca que fuente es un concepto extrajurídico que se corresponde forzosamente con una realidad anterior al proceso y entraña al mismo, ya que existe independientemente de que llegue a realizarse o no un proceso. Si no entra en el proceso, no tiene consecuencias procesales, dice el autor Aroca, pero sí puede tener efectos materiales. Las fuentes preexisten al proceso, es decir, que en el proceso se discuten son hechos del pasado. En este sentido, se puede decir que fuente de la prueba es el órgano, instrumento o circunstancia que conduce al hecho concreto al proceso, porque en el área del hecho puede verse en la fuente material, ya no es una forma abstracta, no es prueba testimonial como medio, sino el testigo celeste que presenció los hechos. No es una prueba documental en abstracto, sino un documento que contiene un contrato, por ejemplo, de arrendamiento entre una persona y otra. Ya no es un vehículo como cosa en lo que es la parte abstracta, sino el vehículo de placa tal sobre la cual recae la experticia. Vale decir que la fuente es de donde se extrae el conocimiento de estos hechos en su sentido integral.
La prueba es la concreación en el proceso de los hechos en el que se debaten y que permiten al juez formular lo que es la proposición, es decir, que está probado que en un juicio se demuestre todos los elementos necesarios para desvirtuar lo que de alguna forma le están imputando a mi representado, vamos a llamarlo así de esa forma, o a mi cliente. En este sentido, es el resultado del acopio de lo que es la parte probatoria en la realización en la fuente a través de los medios probatorios. Visto así, esta prueba como elemento procesal es un resultado que de alguna forma acumula una actividad probatoria. Recuerde que existen estas pruebas porque ya se supone de que ya existe unas personas que ya están, o unos individuos que ya están procesados o se están procesando a través de un juicio y en el cual lo que se busca es ventilar o discutir la existencia de las pruebas que de alguna forma lo perjudica, ¿no? Desvirtuar todas y cada una de estas pruebas que de alguna forma se demostraron vamos a colocarlo así, en la parte penal, cuando se realizó la acusación penal que hizo el Ministerio Público en su debida oportunidad y que se debatirán o se debaten en el juicio, ¿no? Oral. Entonces, la actividad del juez en cuanto al derecho y en cuanto a los hechos. Con base al análisis de la noción y la prueba, se puede decir que la finalidad de la actividad probatoria es convencer de alguna forma al juez de la existencia de algunos hechos discutidos, es decir, unos hechos que ya previamente han estado establecidos en ese escrito, vamos a llamarlo así, ¿no? Se supone en principio que las normas jurídicas no entran en el debate, es decir, que el derecho material no es controvertido y así ambas afirmaciones suponen o surgen de juicios muy importantes que le son aplicados al juez. En primer lugar, el juez está obligado solo a considerar los hechos discutidos y que hayan sido alegados e instrumentalizados por las partes, como dice Carneluti. El juez tiene la obligación de no poner en la sentencia hechos discutidos que no hayan sido fijados mediante alguno de los procesos requeridos por la ley. Y en segundo lugar, el juez tiene la obligación de conocer el derecho en este sentido y que estudiaremos estos dos aspectos por separado, iniciando el análisis por el último. En cuanto al derecho, el juez tiene la obligación de aplicar la norma jurídica, es decir, en función del juez, la aplicación de la norma jurídica en ningún caso podrá eludirla bajo el pretexto de ignorancia o inexistencia de la norma reguladora. Dice Carneluti que este aspecto de su actividad se reduce a un problema de conocimiento del orden jurídico. El juez entonces, como estamos indicando acá, debe conocer el derecho, interpretarlo, valorar las pruebas y aplicar la norma jurídica en el caso específico de su función. No puede entonces poner una norma que no exista aunque la firmen las partes, ni puede omitir una norma que exista aunque ellas la callen o la omitan. Vemos entonces que nuestra legislación en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil se define que solamente los hechos están sujetos a lo que es las pruebas. En el derecho no lo está. Debe advertirse entonces que este principio general admite excepciones en casos muy específicos que se comentarán más adelante en nuestra clase. El artículo 389 indica que no habrá lugar al laxo probatorio. Por ejemplo, indica en su numeral primero cuando el punto sobre el cual versare la demanda aparezca así por esta como por la contestación de
de mero derecho. Y el segundo numeral indica que cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente en el derecho. De esta forma, mis estimados compañeros, vemos entonces lo que son las excepciones a la prueba del derecho. Cuando el proceso se discute o la existencia o inexistencia de la ley, en nuestra legislación la ley entra en vigencia conforme al artículo 215 de la Constitución de nuestra República Bolivariana, desde el momento de aplicarse con la correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, la ley puede indicar la fecha posterior en la entrada en vigencia. En este lazo se llama lo que es la vacatio legis. Y en este sentido se confronta el Código Civil y veamos que en el artículo primero expresa el mandato constitucional en la forma siguiente. La ley es obligatoria desde el mandato constitucional en la forma siguiente. La ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o de la fecha posterior que ella misma indique. No obstante, hay remisiones legales u otras normas que rigen oficialmente como leyes de los estados, de los municipios, en cuanto a los reglamentos internos, normas técnicas, instructivos internos que deben mirarse como excepción y según el criterio del profesor. De esta forma, observamos también que en caso de los usos y costumbres alegados sean negados por la contraparte, debe entonces tenerse en cuenta en nuestra legislación que en muy raras específicas ocasiones acostumbra la figura como la fuente. De esta forma, si bien es cierto que el juez debe conocer el derecho nacional, no está obligado a conocer el derecho extranjero. De manera que si las partes exigen la aplicación del derecho extranjero, es necesario probarse lo que es la existencia y su aplicabilidad en el caso concreto. Y en cuanto a los hechos, vamos a hacer una breve narración acá, que en cuanto a los hechos se indica que el juez tiene la obligación de no poner en la sentencia algún tipo de hecho discutido que no hayan sido fijados mediante alguno de los procesos admitidos por la ley. Debe entenderse con claridad el concepto que es fijar los hechos. Podemos ver los siguientes momentos de fijación de los hechos en el proceso. Los que alegan las partes, tanto la demanda como en la contestación, en caso de que sea un proceso civil, o en la acusación y admisión de la acusación en los alegados por el imputado en caso de un proceso penal. En este sentido, no hay otra oportunidad conforme al principio dispositivo y acusatorio respectivamente, a menos que surjan hechos nuevos o sobrevenidos. Esto puede verse, por ejemplo, en lo que es la sistemática del procedimiento oral del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, en el párrafo tercero, que dice que el tribunal hará la fijación de los hechos y de los límites de la controversia, lo cual debería aplicarse en esa sana interpretación de los artículos 397 y 398 ajusten en el procedimiento ordinario. Vemos entonces una síntesis de la actividad del juez con relación a los hechos que debe de alguna forma precisarse, ¿no? Los cuales son hechos discutidos, son hechos no discutidos o aceptados por las partes. Es decir, que son hechos que ya previamente están establecidos. Vemos entonces lo que es el principio dispositivo y sus consecuencias en cuanto a los hechos. En algún momento se ha regido el derecho procesal en lo que es el principio dispositivo, que en algunos términos generados significa que el ejercicio de la acción procesal está encomendado tanto en lo activo como en lo pasivo a los particulares, que en relación procesal son partes en litigio. Son ellos los que indican y determinan el contenido y objeto que impulsan el proceso. En otros momentos se ha aplicado el principio inquisitivo, otorgándole al juez facultades en materia probatoria,
Hoy día, con la transformación del Estado constitucional y de justicia, la tendencia es a imponer lo que es la intervención del juez en procura de la verdad y la justicia, superando la visión individualista y enmarcándole más aún en la visión de Estado social de derecho. O sea, lo que aquí se busca es impartir justicia en nombre del Estado, sin desplazar lo que es el principio dispositivo y que se impone el otorgamiento de ciertas facultades probatorias al juez en el marco de las garantías procesales. No se trata de un juez parcial o una de las partes, sino un juez que busca la verdad y la justicia como bienes de la sociedad. A eso nos estamos refiriendo. Siempre en buscando la justicia, buscando la verdad, sí, en razón de sin violación del debido proceso, del artículo 49. Vemos por otra parte también, ya vamos a esperar que los muchachos se conecten, todavía no se han conectado, dice que tienen problemas por lo de la lluvia, vamos a esperar a ver. Bueno, todavía no se han conectado los jóvenes, creo que tienen problemas con la luz en su sitio donde están. Yo, sin embargo, estoy dando la clase para constancia de la misma. Y ahora vamos a pasar a ver lo que son las pruebas en el proceso penal. Recuerden que todo este proceso penal está establecido generalmente en el Código Orgánico Procesal Penal, comentado en varias oportunidades, en diferentes materias, diferentes cátedras, y de las cuales aquí vamos a hablar un poco en relación al proceso penal. A través del proceso penal, el Estado ejerce en lo que se llama el ius puniendi, ¿no? En este sentido, mediante el cual trata de imponer sanciones a los autores de hechos criminalizados, pero en él también se limita la actuación del Estado para evitar los posibles abusos y arbitrariedades contra los ciudadanos. Ciudadanos que son de alguna forma imputados, por lo que se establece un sistema de garantías en el marco de la supremacía constitucional, en este sentido, y en el principio de lo que es la legalidad. Cuando hablamos del principio de la legalidad, nos estamos refiriendo a los principios constitucionales, de los cuales ya hemos hablado un poquito en relación a ese tema. No se debe entonces olvidar que en el proceso penal confluye diversos intereses, como el de olvidar que el proceso penal confluye diversos intereses de orden social y la seguridad pública, que de alguna forma la libertad y la dignidad del imputado, los derechos de la víctima. Entonces, esta es una realidad que implica, mis estimados muchachos, de que los fundamentos de la actividad probatoria están sustentados en principios de mayor relevancia en lo que es el proceso civil y el proceso penal. Hay que tener presente que el objeto del proceso penal está comprometido el orden público y que la sociedad o comunidad está interesada en que se conozca realmente lo que aconteció. De allí la indisponibilidad de aquel objeto. Como consecuencia, vemos entonces que el Ministerio Público es el órgano jurisdiccional y tiene el deber de funcionar de investigar la verdad material, real o histórica en relación a un hecho que se da lugar al proceso. Recuerden que el Ministerio Público, mis estimados compañeros, es el titular de la acción penal en todo momento, ¿no? Y del cual nosotros debemos prestarle la mayor colaboración posible para que se pueda determinar un hecho o resolver algún tipo de situación. Bien sea en el sitio que nos encontremos, bien sea como parte acusadora, o bien sea como que estemos como defensa, bien sea como que estemos como víctima, o que seamos testigos. De alguna forma debemos colaborar con la justicia para tratar de solventar este tipo de situaciones. Generalmente, cuando nosotros tenemos un cliente, lo primordial que hacemos es, por supuesto, otorgarle todas las garantías necesarias para que de alguna forma pueda resultar
positiva su defensa y que por supuesto conocer el derecho es importante para todo jurista, sobre todo para nosotros como en el libre ejercicio de la profesión de abogado y más que todo cuando asumimos con responsabilidad una defensa de una de las partes. Vemos entonces, mis estimados estudiantes, que en términos generales lo que se trata de probar en el proceso es una conducta criminalizada, tal cual como lo hemos indicado, ¿no? El proceso penal está sometido a lo que son los principios de carácter constitucional que se perfilan especialmente en la actividad probatoria, como es la persecución de la inocencia. Las personas se consideran inocentes hasta tanto no haya una sentencia firme en contra de estas, ¿no? Artículo 49, ordinal segundo, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esto supone entonces que lo indicaremos que la parte acusadora tiene que destruir esta presunción de inocencia y probar la imputación objetiva. La carga de la prueba es para la acusación. El imputado puede adoptar una actitud pasiva porque quien tiene que probar que él es culpable, e imputable es la acusación. ¿Y quién realiza la acusación? La acusación la realiza el Estado, es decir, en representación del Ministerio Público o la Fiscalía General, en este caso una fiscalía en competencia de esa área, ¿no? Del cual le tocó el caso específico y de la cual va a realizar una acusación para llevar a cabo el proceso a través de un juicio en el cual se van a ventilar una serie de elementos probatorios para desvirtuar, en este caso, o confirmar que realmente esta persona es, ¿sí?, es culpable o no. Es decir, que si la persona no tiene nada que ver con el asunto, si la persona es inocente, en este sentido de los cargos que se les imputan, probablemente o posiblemente, y lo más seguro que sea así, que debería estar absuelta, sí, bien sea bajo algún tipo de presentación o que se le dé una medida cautelar, porque de alguna forma no se le consiguieron elementos o los elementos no están ajustados a derecho, o que las pruebas en este caso se consiguieron de forma ilícita. Por eso es que es importante que las pruebas estén fundamentadas o de alguna forma que se hayan obtenido de forma lícita y no de forma ilícita a través de medios que la persona no pueda demostrar. Porque hay muchas personas que realmente vemos que tienen malas intenciones para tratar de perjudicar a otras. Vemos entonces, mis estimados compañeros, esto no indica que el imputado no pueda desarrollar una actitud activa, ¿no?, que es lo recomendable. Debe tratar de destruir las afirmaciones de una acusación. Entonces, no está obligado a confesar contra sí mismo, dice la parte de estos principios constitucionales. Puede guardar silencio e incluso algunos sostienen que puede mentir y no obrará en su contra, según el artículo 49, numeral quinto, ejusde. Hay provisión de la prueba lícita, ilícita u obtenida sin el debido proceso. Artículo 49, primero, ejusde. Principio de lo que es la legalidad. Solo pueden perseguirse los hechos calificados por la ley como delito en los artículos 49.6, juzguen, de manera que los hechos tienen que tener una calificación legal como punible para ser perseguidos. Por otra parte, los tipos penales están legalmente definidos, lo que conlleva que los hechos constituidos del tipo son claramente determinados. Es decir, que solo son perseguibles los hechos calificados por la ley como delito. Recuerden que si no hay delito, por supuesto, la persona no puede estar inmersa en un tipo de investigación, porque se le violentaría entonces un principio que será el principio de la inocencia. De esta forma derivan importantes consecuencias procesales
como son la prueba que ha de practicarse en el juicio oral bajo la inmediación del tribunal sentenciador. En este caso no constituyen actos de prueba los atestados y demás actos de investigación del Ministerio Público y la policía. No pueden ser considerados como medio, sino como objeto de prueba. Por tanto, si se pretenden hacer valer, tendrán que concurrir a la audiencia oral para rendir como testigo o ratificar sus atestados. El jugador no puede entonces basar su sentencia en prueba ilícita, es decir, obtenida sin el debido proceso. El jugador tiene la obligación de razonar su prueba. Vemos entonces, mis estimados muchachos, que nuestro sistema procesal penal rige un sistema totalmente acusatorio, ¿no? Acusatorio y que corresponde entonces, como hemos indicado, al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Pero la víctima podrá concurrir mediante querella o acusación privada, lo que significa que la carga de la prueba corresponde a la acusación dentro de los marcos principistas, garantistas que hemos expresado ya en este sentido. Vemos entonces que los hechos fijan en la acusación y el imputado tiene libertad para destruirlos y probar hechos contrarios. Por ejemplo, una coartada que tenga la persona. Y se discute si el juez del acusatorio debe tener las facultades probatorias y la cuestión que la mayoría de la doctrina niega, basándose en que el Estado tiene múltiples recursos para aportar al proceso la prueba suficiente a través del Ministerio Público. En cuanto al sistema, con base al artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, en forma excepcional, el tribunal entonces puede ordenar probar de oficio si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas que requieren su esclarecimiento. Debe advertirse entonces que los hechos señalados por la esclarecimiento, por la acusación, no pueden variarse sorpresivamente, es decir, en caso de nuevos hechos no conocidos, que de alguna forma impliquen nueva imputación, es decir, la acusación tiene que variarse y relacionarse tales hechos en una nueva acusación. Caso contrario, hay violación del derecho de la defensa. En nuestro criterio, lo dispuesto en el artículo 359 se refiere a lo que son los hechos debatidos y que están incorporados en lo que es la parte acusatoria y no se trata de hechos que configuren un nuevo tipo penal. Estos hechos deben ser estar conectados o ser preferidos al hecho central a probar y que forme parte de alguna forma al debate, porque si no, no tiene ningún sentido este tipo de acusación. Existe una regulación legal en el proceso del conocimiento acerca de los hechos en cuanto al sistema de prueba legal. Si bien este punto debe examinarse con mayor atención en temas posteriores, se hace necesario previamente puntualizar con relación al sistema de tarifa legal y sistema de pruebas legales algunos aspectos básicos. Como en primer lugar tenemos que hay sistema de tarifa legal de pruebas cuando establece cuáles son los medios autorizados para producir pruebas y la ley reglamenta el mérito o apreciación de los distintos medios invocados. Es decir, que hay una tarifa legal o prueba tasada cuando existe regulación normas de los medios probatorios que pueden aportarse de la apreciación o valoración de estas mismas pruebas. En segundo lugar, este debate entiende sobre la regulación acerca de lo que es el señalamiento de los medios probatorios que son admisibles. En tercer lugar, la relación de estas dos formas no son determinantes, puesto que puede existir entonces una regulación de los medios probatorios admisible y libre apreciación de la convicción de esta prueba. O también puede existir libre admisión de prueba y regularse la apreciación en este sentido. De alguna forma hecha que más para el sistema de tarifa legal debe entonces aludirse al sistema de prueba
legales, ya que el primero se refiere a lo que es la valoración de estas pruebas. En este sentido, está el comentario del maestro Davis Echandía, que dice que las pruebas legales se entiende lógicamente que las de acuerdo con la ley son admisibles en un juicio penal, civil o de otra naturaleza. Esto es que existe una prueba legal siempre que la ley señala a los medios probatorios admisible. Otros autores prefieren llamarlos pruebas nominadas. En el conocimiento de los hechos en un sistema de prueba legal está ceñido a los medios probatorios admisibles por la ley, ya que el conocimiento de los hechos solo puede llegar por estos medios autorizados de esta ley. En este sentido, es limitativo para el juez y para las partes, ya que las partes no podrán hacer uso de aquellos que no estén expresamente contemplados en la ley, es decir, que de manera que tienen que ajustarse a probar los hechos, a las pautas legales existentes, y el juez, por su parte, solo podrá admitir y valorar de alguna forma aquellos medios probatorios que están admitidos por nuestra legislación. Ello limita o restringe lo que es la obtención de la verdad y de la justicia. Recuerden, muchachos, que en esta parte de la valoración de la prueba es indispensable tener en cuenta siempre, y se lo voy a recordar siempre, el debido proceso, que en ningún momento los puedan violentar, ¿no? Por otra parte, existe lo que se llama la prueba y la verdad. Lo primero que debemos entonces aclarar que la verdad es un proceso. Es decir, que la verdad objetiva no depende de la conciencia humana. Existe independientemente de ella lo que es un crimen. En este caso vamos a poner un ejemplo de un crimen que existe aún cuando no se encuentra un cadáver, ni se conozca de alguna forma el autor. Tiene que entonces seguirse un camino de investigación para alcanzar la conciencia entre lo que es la verdad subjetiva y la verdad objetiva. Pero esto es entre el conocimiento y el objeto. Es innegable que hay una interrelación entre la verdad y demostración, o entre prueba y la verdad. En el pensamiento humano, en especial en el camino del conocimiento, se presenta lo que es la relación de la prueba-verdad. No se discute cuando se trata de unas ciencias, cuando se trata de ciencia fáctica, que esa relación es vital, pues la condición primaria y necesaria para que se afirme posea un carácter científico es que esta prueba sea demostrada. Por lo contrario, en las ciencias culturales se admiten diversos rangos, o como son la verosimilitud, probabilidad y lo que es la certeza. No obstante, consideramos que en el proceso instrumentado para la realización de la justicia debe plantearse la relación prueba-verdad también como vital. En el proceso entonces vemos que se discute si ha ocurrido ciertos hechos, y para ello debe utilizarse lo que es la prueba para dilucidar la controversia. En relación a la verdad, mis estimados compañeros, en el campo jurídico podemos ver las dos formas más comunes, como son la de carácter conceptual, un juicio o proposición que están probados si son verdaderos y hay elementos suficientes a su favor. Aquí la relación supone un resultado, pero puede ocurrir que una proposición esté probada y sea falsa. Alguna forma de carácter teleológico, es decir, que la verdad es la finalidad de la actividad probatoria. En este sentido, la verdad no juega un rol definido de lo que es la prueba. Un momentico por acá, un segundito. Siguiendo en este sentido, vamos a ver lo que son las pruebas, la verdad y las reglas procesales. Entre estos términos depende entonces de lo que es el sistema jurídico.
No obstante, en mi criterio debe entonces revisarse lo que es el punto de vista epistemológico. Sin duda, la verdad como proceso dialéctico tiene una relación con lo que es la prueba y a su vez, por supuesto, van estableciendo principios reguladores a lo que es la contrastación y la verificación. La verdad en este sentido es histórica, pero no debe descartarse que en el mundo de lo social y político se instituyen un conjunto de reglas de juego a partir de los cuales nacen o se establecen ciertas formas de subjetividad. Quizás sea una forma de representarse la realidad. Esto es lo que es la ideología. No cabe entonces duda de la vista de la verdad como un proceso histórico, la relación básica entre el hombre y la verdad. Respondemos entonces lo que la limitación práctica y técnica del hombre hizo que su primera verdad fuese revelada, sobre todo en la base de lo que ha comenzado, lo ha empezado a construir un sistema ideal de verdad. Pero en la práctica social indujo a que se establecieran contradicciones que de alguna forma alcanzaron las formas de poder que exigía para la conservación y resguardo del mismo, así como cierta forma de indagación. La indagación, así como las reglas para saber quién hizo las cosas que se haya cometido y en qué condiciones y en qué momento, apareció como forma de investigación en la Edad Media en el seno del orden jurídico. Desde este momento se fueron configurando reglas específicas de averiguamiento que se utilizaron desde la reflexión filosófica y la práctica científica hasta los procesos judiciales de los cuales tenemos hoy en día. Conforme al poder dominante se ven establecidos las reglas de la indagación en el control social. Por ello, lo que es el ámbito jurídico, se implanta un conjunto de reglas procesales que se rigen o se limitan a la posibilidad de un juicio. La prueba debe ser entonces pensada como el medio que a través del cual es derecho que pretende establecer lo que es la verdad de las proposiciones en el marco del proceso judicial. Normalmente las reglas procesales sobre las pruebas se pueden agrupar como reglas que se refieren a los medios probatorios que son admisibles y que no son específicos para un procedimiento determinado. Las reglas que manejan actividad probatoria, así como en el inicio, final y forma de realización, la iniciativa, la carga, entre otros. Las reglas que se refieren al resultado probatorio, concretamente a su valoración. Un análisis serio que nos permite ver que al menos dos de los primeros tipos de reglas no implican problemas para el establecimiento de la verdad. Pero las últimas sí son reglas de lo que es la tarifa legal, que nos parece que sí son limitativas a la verdad, puesto que reduce el conocimiento a lo formal. Entendemos que la libertad para indagar la verdad no está sometida a límites jurídicos. Las reglas lo que configuran es un marco prescriptivo en qué campo se debe mover a la actividad probatoria. Sin embargo, debe advertirse que la racionalidad y la lógica imponen al juez unos límites que determinan los hechos probatorios, de suerte en una violación a esta regla que constituye una arbitrariedad, lo que significa que es una limitación jurídica a un orden garantista constitucional, como es el artículo 49 constitucional. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, mis estimados muchachos. Así que vemos entonces, mis estimados compañeros, que existe una verdad absoluta, es la pregunta. No. Yo en las clases anteriores de otros cursos, realmente yo no comparto que existe una verdad absoluta. Hay verdades relativas, porque cada quien tiene una verdad totalmente diferente, ¿no? Y cada quien tiene su verdad, verdad que de la cual se pretende demostrar, y sobre todo cuando hay juicios penales, hay que buscar la verdad absoluta en este sentido, sí, en eso sí estamos claros, ¿no? Pero cada quien tiene una verdad,
¿sí? Una verdad totalmente diferente. Entonces la verdad no puede ser absoluta, sino que es una verdad relativa. Este problema comporta entonces diversos enfoques, básicamente de lo que es la filosofía, parte en este sentido de lo que es la parte filosófica del problema, que comporta diversos enfoques y que está relacionado a la filosofía del derecho y de la teoría general del derecho. Se decide entonces cambiar de criterio y asumir la verdad procesal, que debe ser una reproducción fiel o reflejo de la verdad material. Lo que se busca aquí es una verdad material. No es conveniente en el marco de este texto entrar en la bizantina discusión acerca de la oposición de la verdad material y de la verdad procesal. En fin, pensamos que el juez debe ejercer sus facultades para obtener un convencimiento de lo que se aproxime a la verdad, y facultades para obtener un convencimiento sobre la certeza y seguridad de su decisión. Es decir, que rechazamos esta distinción entre verdad material y formal, es decir, procesar, tal como dice Carneluti, refiriéndose en lo que es la noción de verdad formal. Carneluti indica o manifiesta de que no es más que una metáfora, sin lugar a duda, en la realidad, que es fácil observar que la verdad no puede ser más que una forma que de verdad formal o jurídica, o bien coincide con la verdad material y no es más que verdad, y diverge de ella y no es más que una no verdad. Eso lo manifiesta Carneluti. El problema entonces de la verdad, indica Carneluti, que se expuso al supra vinculación al problema probatorio, cómo obtener la verdad. Entonces, se ha planteado como una finalidad la realización de las pruebas en este sentido, ¿no? De las pruebas para demostrar una verdad procesal, una verdad material. Bueno, muchachos, vamos a seguir entonces el tema tratando lo posible de explicar un poquito más a profundidad este tema, que está demasiado bueno. Sin embargo, esperando que los muchachos se conecten. Y bueno, vamos a estar pendientes acá de la clase, porque vamos a ahora hablar un poco en relación a lo que nos indica nuestro código orgánico procesal actual. Recuerden que el código que nosotros estamos trabajando es el código establecido. Les voy a indicar acá el código. El código orgánico procesal penal del 2021, que es el que está actualmente vigente, ¿no? Este que vemos acá, este código actual vigente. Y por supuesto la Constitución de 1999, y que de alguna forma está vigente aquí la Constitución, que bueno, no vemos que no ha cambiado esto y no la han reformado. Sin embargo, vamos a hablar un poco sobre el debido proceso ahora, ¿sí? Porque ya ahora comentamos un poco en relación a lo de la licitud de las pruebas y el principio de la legalidad de estas. Sin embargo, vamos a hablar un poco acá de lo que les estoy indicando del sistema del debido proceso. Como ya hemos indicado al principio y lo que hemos comentado, el artículo 49 constitucional de la República Bolivariana de Venezuela establece el debido proceso en su artículo 49 constitucional, que el debido proceso no es solo una norma, sino que es un derecho humano y fundamental. Y es el eje sobre el cual orbita de alguna forma la legitimidad del sistema de justicia. Vamos a analizar un poco el artículo 49 constitucional, que desglosaremos de las formas mínimas, ¿no? Tocando en este sentido lo que es el derecho a la defensa y asistencia jurídica, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el juez natural,
el debido proceso en el artículo primero y así sucesivamente. El análisis del artículo 49 vamos a hacerlo de esta forma entonces. En cuanto al debido, el derecho a la defensa y la asistencia jurídica, que en todas las fases del proceso, está establecida en todas las fases del proceso. La presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, mediante sentencia firme. Es decir, que hasta que no haya una sentencia definitivamente firme en contra de la persona que se le imputa un hecho de cualquier naturaleza. Y derecho a ser oído, ya que el principio de audiencia y extradición y contradicción están establecidos como principio constitucional del cual debemos respetar. Es decir, que nosotros debemos respetar en todo momento todos estos principios constitucionales. Y que por supuesto seamos juzgados por jueces naturales, es decir, una provisión de tribunales de excepción. Debemos ser juzgados por juzgados nuestros jueces naturales. Y el debido proceso en el artículo primero, el juicio previo y el respeto a la dignidad humana como límite al poder punitivo del Estado. Vamos entonces de esta forma a arrancar con lo que es o a comentar un poco en relación a lo que nos indica el artículo 49 constitucional. El artículo 49 constitucional de la República Bolivariana de Venezuela establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, el numeral primero establece que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en esta Constitución. Y lo que es la ley. En el ordinal segundo del artículo 49 observamos que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Es lo que hemos estado comentando desde el principio de la clase. En el ordinal tercero, el numeral tercero establece que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independientemente que sea imparcial, establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal tiene derecho a que se le designe un intérprete. Toda persona, este es el numeral cuarto, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales, también lo comentamos acá, en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en lo que establece la Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicios sin conocer la identidad de quien lo juzga. Es decir, que tiene que saber quién lo está señalando, quién lo está de alguna forma metiéndolo en este tipo de situación. Por algún hecho que de repente se desconoce. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Es decir, que la persona tiene que en todo momento conocer quién es su verdugo, quién es la persona que lo está acusando en este sentido, quién lo está señalando, y que de alguna forma lo ha conllevado a que esté en ese juicio para demostrar su inocencia, si es inocente o no del hecho que se le imputa. Si es culpable, por supuesto, de alguna forma la verdad saldrá a flote en este sentido y se tendrá un resultado favorable de esta situación. El numeral quinto entonces indica
que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable, ¿sí? O declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Vemos entonces que ninguna persona, por supuesto, no está obligada a declarar en contra de ella ni de los parientes cercanos, de su esposa, de su concubino, concubina, de sus hermanos, etcétera, ¿no? Y de los parientes cercanos dentro del cuarto y quinto grado de consanguinidad. El cuarto grado y segundo de afinidad. El sexto ordinal indica que la confesión solamente será válida si fuese hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Cuando en los casos policiales que de alguna forma te amenazan para que declares lo que ellos realmente quieran escuchar, allí se estaría violentando un principio, porque allí la confesión solo será válida si fuese hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Y de alguna forma los funcionarios policiales realizan o ejercen acciones de esta naturaleza. Los coaccionan, los presionan, los amenazan, ¿sí? Y que de alguna forma para que escuchar ellos, la verdad que se pretende, pues en este sentido, dejar constancia en la declaración. Incluso aparecen firmas de las cuales las personas no han firmado o las obligan a firmar, ¿sí? En contra de su voluntad. Eso está muy malo, ¿no? Eso violenta este principio constitucional del debido proceso. Es decir, que todo lo que comienza mal termina muy mal. Y justamente estos funcionarios deben de ser de alguna forma investigados para que sean procesados por la ley y la justicia, ya que incurren y violentan este principio constitucional. Vemos entonces en el numeral séptimo que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas o infracciones en las leyes preexistentes. Es decir, que lo que no está escrito en las normativas legales como delito, como infracciones, por supuesto, a la persona no se les puede imputar un delito. Recuerden que los delitos tienen ciertos elementos de los cuales se deben cumplir para que pueda constituirse como un delito. Si alguno de esos elementos no está contemplado en esos hechos de los cuales se les imputa, por supuesto no estamos hablando de un delito, sino estaríamos hablando de otra cosa menos de un delito. Vemos ahora entonces el numeral séptimo, que dice que ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiera sido juzgada anteriormente. Es decir, que aquí no se contempla que la persona por el mismo hecho pueda ser enjuiciada dos veces. Es decir, que si la persona ya cometió un hecho y fue juzgada por un hecho de un hurto, no se le podrá contemplar nuevamente, no será sometida por el mismo hecho en virtud de los cuales hubiera sido juzgado anteriormente, sino por un hecho de otra naturaleza. Toda persona podrá solicitar entonces, eso dice el octavo, ¿no? El numeral octavo, toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial. Esto es, muchachos, constante, estos errores judiciales que se cometen en el sistema judicial, así como un retardo u omisión que son injustificados. ¿Cuánta gente no hay con retardo procesal y que no se le sigue el proceso debidamente? Sin embargo, bueno, he visto mucha aceleración en cuanto a lo que es las gallapas judiciales, que hacen como un remate ahí, pero algo demasiado violento, rápido, ¿no? Y hay otras cosas que realmente tienen que ellos observar para otorgar un tipo de libertad. No es tampoco sacar a las personas que hayan cometido un delito, porque ahí salen inocentes y salen criminales a las calles. Entonces, imagínense, es un problema de profilaxis social.
Entonces hay que realmente ponerle lupa en este sentido a ese tipo de trabajo que se viene realizando, porque es algo totalmente delicado y que de alguna forma perjudica a la sociedad. Tener una cantidad de personas absueltas que son criminales y que han cometido algún hecho y que de alguna forma salen a la calle. Queda salvo el derecho o de la particularidad de exigir la responsabilidad personal al magistrado o a la magistrada, del juez o de la jueza, el derecho del Estado de actuar contra estos o contra estos. O sea que tienen una responsabilidad, ¿no?, de restablecer este tipo de situaciones para tratar en lo posible de encaminar o de hacer justicia en cuanto a la violación flagrante o violación ordinaria de estos delitos. Ahora vamos a finalizar con el tema del régimen probatorio, que ya lo hemos también comentado al principio, de unas teorías de Carnelutti, del doctor o el maestro Chiovenda, en relación a lo que son los sistemas probatorios. Pero aquí lo vamos a hacer directamente de lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. En el artículo 81 en adelante establece la licitud de lo que es la parte de la prueba del régimen probatorio. Son elementos de convicción y solo tendrán valor si han sido contenidos o obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. No podrán utilizarse información obtenida mediante torturas, ningún tipo de maltratos, coacción, amenaza, engaños, indebida, lo que es la intromisión en la intimidad del domicilio, en lo que es la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni las obtenidas por otros medios de menoscabe lo que es la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procesamientos ilícitos. Esto lo establece el artículo 181 en cuanto a la licitud de las pruebas en el Código Orgánico Procesal Penal. En el 182 el artículo establece, ¿sí?, que salvo previsión expresa en contrario, la ley se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier interés para la correcta aplicación de los medios de prueba, incorporando conforme a las disposiciones de este código y que no esté expresamente prohibido por la ley. O sea, lo que permita la ley en este sentido y de acuerdo a la promoción de los elementos de forma lícita, que se han obtenido estas pruebas de forma lícita y no a través de los caminos verdes, a través de los caminos que de alguna forma dejan muchas dudas, ¿no?, y que son de dudosa procedencia. El tribunal entonces puede prescindir de las pruebas cuando esta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. El presupuesto de la apreciación. Bueno, vemos que estas son lo que es la parte de la exposición de las pruebas. Los requisitos de la actividad probatoria, vemos que tenemos una inspección establecida en el artículo 186. Existe una cadena de custodia, existe una área de resguardo de unas evidencias que hay que de alguna forma cuidar, proteger. Existen unas facultades en este sentido que son coercitivas, unos registros nocturnos, una inspección a persona, procedimientos especiales, inspección en el vehículo, registro, un examen corporal y mental, así e incluso también lo que es la parte de aprobación de un hecho en casos especiales como son los levantamientos e identificación de cadáveres, muerte en accidentes de tránsito, lo que es la autopsia, la exhumación, etc.
De esta manera, mis estimados compañeros, culminamos la clase del día de hoy en cuanto a las pruebas que hemos estado realizando, el debido proceso y la, la, la legalidad o licitud de las pruebas en los actos probatorios. Las pruebas, el debido proceso en nuestro ordenamiento jurídico. Espero vernos pronto en la próxima clase, donde discutiremos otro tema relacionados a esta cátedra. Espero que pasen buenas noches, nos estamos viendo. Ya les asigné el trabajo correspondiente a lo que va a ser su trabajo de investigación final, su trabajo escrito, el cual tiene una ponderación, ya indicamos en el portal cuánto iba a tener, como siempre, la misma ponderación, y cómo va a ser la presentación de ese mismo tema. Ya ustedes ya tienen su tema, uno se lo indique en relación a la fase del proceso y la otra se lo indique en relación a lo que es los órganos de investigaciones penales y criminalística, ¿no? Que es el 6CPC. Entonces es importante que trabajen esos puntos para que me puedan hacer un buen desarrollo con una buena portada, un buen escrito, una buena conclusión, en fin, todos los pasos debidos que establece la universidad y que están de alguna forma resumidos en el portal. Entonces revisen ese material. Estamos pendientes para el examen parcial 2, el examen final, que ya próximamente creo que lo tenemos para finales del mes. Bueno, mis estimados, espero que pasen buenas noches, Dios me los bendiga. Hablamos la próxima clase. Hasta luego, que estén bien.